Hola, buenos días. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias a Dios, nuestro Señor, que nos da permiso y oportunidad para hacer esta emisión, donde también le agradecemos a nuestro flamante decanazo académico Turito, que atrás de cámaras nos ayuda para que esto sea posible. Muchas gracias. Estamos con autonomía de la iglesia local. Autonomía de la iglesia local para descifrar el liderazgo, los pastores. Dije que los términos del Nuevo Testamento son sinónimos que al final llevan al último responsable dentro de el quehacer. Sucede que había un equipamiento, es decir, había, no quiero llamarle precisamente grupo, pero había una célula, si es pertinente la expresión, dentro del cuerpo local, una célula que expresaba esa tarea. Y es entendible porque en el principio del establecimiento de las iglesias, que por cierto, no tenemos una eclesiología en el Nuevo Testamento. La eclesiología va a resultar del peregrinaje histórico que hemos venido viendo desde patrística, etcétera, y sobre todo una eclesiología va a ser el resultado de las reformas, porque ni siquiera en el medievo había una eclesiología estructurada novotestamentariamente. La que había en la Edad Media, como ya vieron, es más sobre todo el formato que se venía arrastrando para vertir el contenido supersticioso, neoplatónico y teológico para la teología escolástica. Entonces, en el medievo, para surgir la catolicismo como lo conocemos hoy día, pues no es una eclesiología novotestamentaria. Entonces, nos equivocamos si decimos que el Nuevo Testamento establece una eclesiología. La historia es la que establece la eclesiología. Es como si dijéramos, para comparar, que en las biografías, en los 4 evangelios, viene doctrina teológica o cristológica. No. Pablo es el que la desarrolla. Pablo es el que hace el cristianismo, no Cristo. Ahora, ustedes entienden hablando académicamente. Por supuesto, Cristo es Señor Salvador, eso no, vamos, no tiene nada que afectar nuestra fe, nuestra posición. Pero así como Jesús no fue su tarea teologizarse, sino fue de Pablo, así el Nuevo Testamento no es su tarea dar una eclesiología, sino es la historia la que hace la eclesiología y sobre todo a través de las reformas. Estoy diciendo, con nuestros principios, la denominación establece la eclesiología como se lleva con la denominación bautista. Entonces, por eso, haciendo esos ajustes, igual es el caso del libro de Hechos. Si decimos del libro de Hechos saco doctrina, digo no, porque el libro de Hechos es el cierre y la apertura del momento apostólico donde hubo esas manifestaciones extraordinarias. Entonces, como se dan cuenta, venimos atando cabos, no están estos resueltos. De tal manera que ahorita que les hablo de este grupo de liderazgo, era necesario porque Pablo en el establecimiento de los cuerpos locales, de las iglesias, que recordarán, la misma definición de iglesia es una convocatoria. Está equivocado decir que iglesia es el grupo de creyentes, no, es la convocatoria. Eclesía es un llamado, viene del verbo kletos, klitos, entonces los estamos llamando. Nos equivocamos si decimos templo es el edificio, ¿no? Porque el templo fue el que se hizo
por Salomón y luego se reconstruye por Esdras Nehemías. El apóstol usa el término santuario, que se traduce equivocadamente templo en las versiones castellanas, pero el santuario es lo más cerca al lugar santísimo del Antiguo Testamento, donde mora el Espíritu Santo, y se representaba con esa cortina y un lugar especial donde entraba el sumo sacerdote anualmente. Entonces, todas esas cosas técnicas deben descifrarse en nuestros principios para poner con claridad nuestros artículos de fe contemporáneos, porque venimos arrastrando una serie de ratas que para el ego, para el seglar, para el laico común, de hecho laico es lo que quiere decir pueblo, para el pueblo, pues pasa de largo, porque pues no tiene la preparación, pero para el liderazgo no debería pasar de largo, pero es sobre los primeros que pasa de largo. Entonces, con todo esto, el equipamiento primero para el establecimiento de iglesias locales era necesario un equipamiento, de donde hoy día no estoy diciendo que no sea necesario formar equipo, pero lleva otra estructura organizativa, porque el supervisor, el episcopos, seguía siendo Pablo, pero esa no es la eclesiología que manejamos hoy día, porque Pablo supervisaba las iglesias fundadas y dejaba su equipo de líderes que le respondían. Y entonces eso haría que el presbiterio o el metodismo fuera totalmente funcional hoy día, diríamos, ¿sí? Tiene que haber un supervisor, ¿cómo se llama la dominical? Un superintendente que revise a las demás congregaciones. Y eso formado por o un presbiterio o un obispo. Y entonces ahí ya le damos en la torre a lo que es la autonomía de la iglesia, que es el principio bautista. Entonces, les digo, el modelo del Nuevo Testamento arcaico y que no estaba una eclesiología desarrollada sería el presbiterio o sería el metodismo. Pero decimos, eso tuvo valor, como todo lo que hemos venido viendo en la historia, en su tiempo. Sin embargo, hoy día ya no, porque la iglesia es autónoma. Hoy le diríamos a Pablo, gracias por tus escritos, no los necesitamos, formulamos los propios, gracias por tu injerencia, no la requerimos, no necesitamos supervisión. ¿Se dan cuenta? Esa es la enorme diferencia de una no eclesiología nuevo testamentaria con una eclesiología nuevo testamentaria que tenemos hoy día. Esto era importante decir porque si no nos quedamos atorados con este plural, ancianos, obispos, ¿sí? Presbíteros, pastores, nos haríamos bolas. Entonces, hoy sí, por supuesto, se trabaja en equipo. Le llamamos ministerios, que al final ministerio es el latín de diácono griego, que es lo mismo, servidores. Yo prefiero llamar colaboradores, porque hombro con hombro colaboramos. Ese es más el término del Nuevo Testamento de colaboradores. Entonces, volvemos a que si me quedo con la finta del Nuevo Testamento que no desarrolla eclesiología, contestaría como se contesta mal hoy en los bautistas. Tenemos dos oficiales, pastores y diáconos, ¿no? No es así. En la incipiente formulación del Nuevo Testamento, el diácono no era un puesto, el diácono era una función. De igual manera el pastorado. Entonces, se decía, ¿qué requerimos de los servidores? Y 1 Timoteo capítulo 3 dice que deben de tener los servidores. De la misma manera, erróneamente está en Hechos capítulo 6, en los subtítulos, elección de los 7 diáconos, eso se debe eliminar de las versiones en castellano, no forma parte del texto griego, es un añadido del traductor, de la editorial. Entonces se está diciendo allí, queremos meseros, y estos meseros deben de tener estas cualidades, pero se usa mal, se tergiversa y se dice, ahí vienen los diáconos. No, vienen meseros, que llenos del Espíritu, todo lo que ustedes quieran y manden. Pero en Timoteo 3 se dice,
Y pueden estar incluidos los meseros de Hechos 6 o cualesquiera otros. ¿Qué deben ser? ¿Qué deben ser? No qué deben hacer. Y entonces dice, deben ser maridos de una sola mujer, buen testimonio, no borrachos, no pendencieros. Cualquier servidor. Pero entonces ahí es donde la cajeteamos hoy día de decir dos oficiales y son estos. No, 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 no. Son funciones. Por lo mismo en Timoteo 13 dice, ¿cómo debe ser el pastor? ¿Sí? El obispo. La palabra es obispo, es episcopos, es obispo. ¿Cómo debe ser? Entonces dice igual, no borracho. Me quedé dudando si es episcopos. Mi Nuevo Testamento griego lo tengo por allá, no lo alcanzo, pero después les digo bien cuál es la palabra griega. Obispo, episcopos, presbíteros. Bueno, entonces dice cómo debe ser. Y que no dado al vino, no borracho, no pendenciero, marido de unos, que gobierne bien su casa. Y eso es la diferencia con la función diaconal, la función pastoral, porque el estigma es, como llevas tu casa, llevas la iglesia. Y eso para nada se ve hoy día en las iglesias bautistas, para nada. Incluso tuvimos alguna vez una reunión con el pastor prominente en fama, popularidad aquí en Morelia, se apellida Speaker. Y entonces, hablando de esto, le dije, oye, esto es muy importante, y él lo minimizó. Y lo minimizó porque normalmente los pastores se salen por la tangente, en este particular, que es súper bíblico, porque no son líderes de sus casas. Y al no ser líderes de sus casas, queda en entredicho su liderazgo en la iglesia. Y entonces vemos que en las congregaciones, el populismo, tan común en la politiquería hoy día, de quien habla de un modo, de quien gana la simpatía de otro modo, del que se pone por las causas perdidas de los demás, es el aplaudido, más no el que bíblicamente es señalado como tal. Hay N cantidad de casos pastorales con familias disfuncionales, desintegradas, rebeldía de los hijos, y así están ocupando el pastoral, pero por la ceguera de lo que sí es un principio escritural, de lo que es un contexto cultural, de lo que es una incipiente formación doctrinal, y la revoltura de todo eso, pues hace una tergiversación hoy día. Bien, entonces, estamos diciendo, con todo lo anterior, hoy día sí debe haber un último responsable a quien se le eche la culpa, porque la ironía es que salen las cosas bien, pues gracias a Dios. No sale algo bien, a ver quién es el último responsable. Y mira, está bien, yo ya estoy acostumbrado a eso porque quererlo modificar ya no viene al caso. Ahora hay más nobleza en algunas ovejas donde reconocen la labor del último responsable y la agradecen de alguna manera, porque también el otro estigma era, no le puedes decir nada porque se va a envanecer. Puras estupideces que hemos venido arrastrando a lo largo de la historia, ¿no? Sin embargo, hoy día sí existe cierto reconocimiento a la función del último responsable, prefiero llamarlo así, para su motivación interna, vamos a manejarlo, ¿no? O para seguir en esa confianza de la iglesia bien llevada, ¿no? Y obviamente habrá equipamientos, yo le llamo por ministerios, por servidores, por colaboradores, que en una estructura, pero no complicada, porque luego hay cada estructura de organización, pero aquí debe de ser muy funcional y muy simplificada, y más que puesto, funciones, qué haces, qué desarrollas, en qué estás, de donde toda iniciativa es muy bienvenida, de donde no hay un aparato burocrático que limite, no, tenemos que esperar la sesión de negocios, no está en el acta, sino más operativa, como el Nuevo Testamento expresa en la incipiente iglesia y su formación, esta funcionalidad. No se deben coartar iniciativas a menos que dañen el devenir de los principios que tenemos en la congregación, los principios bautistas. Y entonces esta colaboración vaya las expresiones, este ministerio por colaboradores, pues simplemente fluye, y sin dar sus reportes trimestrales o mensuales o tontería y media, simplemente están en operatividad, que ese es
la marcha del cuerpo. Entonces, ¿cómo escogemos a un último responsable? Vamos a 1 Timoteo 3, que es un paradigma genérico para asignar al último responsable. Mira, la equivocación de hoy son los mentados concilios. Ya lo hablé, para organizar la iglesia o para ordenar pastor. Ya mencioné la necesidad de que la misma congregación esté formada, pero ahí estamos en el dilema de qué es primero el huevo o la gallina. ¿Cómo va a ser formada si no hay quien la forme? Ese es el eterno problema hoy en la denominación. Afortunada la congregación que tiene un formador. Modestia aparte, así ha sido en mis congregaciones, aunque Nelly me preguntó alguna vez, ¿y cómo quedan? He visto dos fenómenos. Uno, que quienes formados, con la nueva inercia obsoleta, convencional, resisten, hay una resistencia y al final hay una ruptura. De hecho, nuestra membresía online tiene elementos de allí. La otra, y ha sido muy inteligente, algunos en Zacapu asimilaron la formación y se les dijo, pues ahí quédate para hacer influencia y algún día algo pasará. Y no hace mucho hablando con algunos de ellos me decían, hacemos como nos dijiste, no estamos de acuerdo en el sermón, no estamos de acuerdo en el contenido, no estamos de acuerdo en el organigrama, no estamos de acuerdo en eso, pero estamos allí y colaboramos en amor y con nuestra mejor actitud y testimonio. Al fin nosotros sabemos cómo son las cosas. Entonces, pasa como con algunos católicos, ¿por qué no te sales del catolicismo si crees en Jesús y no las imágenes y todo? Dice, porque de alguna manera podría ser influencia con algunos aquí. Ese es el segundo fenómeno. O hay ruptura o se quedan para colaborar y ser influencia a recuperar la dirección. Y el tercer fenómeno que he visto, que es también triste, pero es común, es más fácil bajar de nivel que subir. Entonces, de los anteriores dos grupos, o el que resiste y mejor se sale, o el que se acomoda, pero para influir, existe un tercer grupo que son los que se conforman ya, se amoldan a la nueva manera y todo su contenido previo lo perdieron. Es como perder condición física cuando dejas de hacer ejercicio, simplemente te volviste sedentario. Ahora, ¿qué pasa con mi iglesia actual? Pues está con la formación. ¿Qué expectativa tenemos para el futuro? Mientras Dios nos conceda salud y vida, nuestra idea de iglesia online es el futuro, es vanguardista. Algunas otras se sumarán, ya lo verán. Siempre hemos andado unos pasos adelante de los demás. Entonces llegará el momento que se sumen a la necesidad de membresía online. Con nuestras extensiones, la iglesia se fortalecerá. Con el crecimiento de las mismas y de mismo Morelia, ya sea de manera presencial u online, porque en el anuario estoy diciendo hay que abrir ya la puerta para que mismos online puedan recomendar a otros para ser parte de la congregación, aunque no como miembros formales, pero sí como asistentes. Porque eso hacemos en la congregación típica presencial hoy día. Un conocido trae un desconocido y al desconocido lo abrigamos y a través del trato lo vamos conociendo porque el conocido que trajo al desconocido nos da la confianza porque es su conocido. Entonces, lo mismo haríamos online. Entonces, abriendo eso y fortaleciendo nuestras extensiones, podremos viajar, checarlos, estilo Pablo, con el incipiente eclesiología, propia congregación, si lo decide así, o seguir siendo congregación extensión de linaje. Eso está para definir en el futuro. Pero eso es lo que como visión puedo augurar para el próximo tiempo, que siempre Dios está por delante y siempre primero que nada, ¿verdad? Pero bueno, entonces el hecho es que la congregación es la que busca a su pastor. Por eso tengo la expectativa de que en linaje la formación va a permanecer con más fuerza, aunque
si no toda la familia linaje está en el mismo nivel de discipulado plus que quienes están en el instituto, de alguna manera quienes están en el instituto pueden tener la fortaleza para ir llevando a los demás en este camino. Porque lo que sí noto es esto: ya la congregación típica no saborea un servicio típico. La congregación típica saborea ya el estilo progresista que tenemos, de donde no nos decimos el famoso hermanito, sino por nombres, como les digo, por sujeto colectivo, familia nuclear, los Lupes, los Migueles, nosotros somos los Peritos, o sea, la familiaridad que da valor a la hermandad, ¿no? Bueno, entonces, con nuestras extensiones viene un camino muy interesante, que no se diga con la misma Morelia presencial. Ahora, la iglesia debe escoger a su pastor, porque hoy día tenemos santos alquilados. Los santos alquilados, pues son los que van y tristemente, ya lo mencioné más de las veces, agarran la iglesia como trampolín para una plataforma mejor de todo tipo, ¿no? Como saben, nuestro caso siempre ha sido al revés, de donde espero que hoy en este tiempo el linaje y la formación de extensiones, pues todo sea para arriba, ¿no? Ahora, el caso es que la ordenación de un pastor sí es un evento que debe suceder. Voy a explicar. En el concepto veterotestamentario, el mesianismo, que es la unción, le daba la credencial al ungido. Te estamos autentificando para que desempeñes este servicio, este ministerio. Eso era el mesianismo. Entonces, los judíos, como saben, tuvieron 15,000 mesías, pero cada uno para diferente chamba. David, sanguinario; Salomón, constructor; y profetas y otros. Entonces, con Jesús, un nuevo Mesías de la larga lista, viene ahora la situación, como ya vimos, de que el cristianismo sucede al fariseísmo. Recuerden que para el momento que lo trabajamos, el cristianismo era la cereza del pastel de judaísmo, o sea, el judaísmo en su mejor expresión. Entonces el mesianismo tiene que ir por la misma línea. Continúa en el Nuevo Testamento, pero se maneja de dos maneras diferentes. Una era la imposición de manos, que reconocía al fulano para la actividad. Y la otra era la unción con aceite, que simbolizaba el derramamiento del Espíritu Santo. Y estas dos a veces eran una, pero yo prefiero separarlas. Y las separo desde el libro de Santiago, donde la unción con aceite era más la simbología del Espíritu Santo en la vida del agonizante. Porque esta es la otra. Santiago no dice que va a curarse el enfermo. Santiago dice que el enfermo va a resucitar. Entonces, la unción con aceite era casi el Espíritu Santo ya te está arrullando porque ya te vas, man. Sí, de esa es la figura de los santos óleos, precisamente como parte de los sacramentos. Exactamente, eso es. Por eso yo lo separo y prefiero quedarme con la imposición de manos, que simbolizaba lo mismo. El Espíritu está en ti para tu función. Ahora, en lo que no estamos de acuerdo hoy día es que se requiera el concilio, que en su tiempo fue muy valioso. Yo repito, todo lo que hacemos tuvo mucho valor en su momento. Lo rescatamos desmitologizando lo de los paradigmas para imponer nuevos paradigmas. Hoy no debería de ser así, porque entonces estamos haciendo una denominación con presbiterio. Estamos haciendo una denominación que no tiene una iglesia autónoma y choca contra nuestro principio. La iglesia es autónoma per se. Entonces el concilio llega y establece quién predica, quién interroga, quién da la Biblia, todo eso, y la iglesia local está reducida. Desde mi ordenación,
hice la modificación. Les voy a decir cómo lo hicimos. Sí invitamos a liderazgo e iglesias hermanas, pero para que fueran testigos. Que fueran testigos que la congregación, fíjate, mi primera iglesia, pero yo ya había trabajado teología, ya tenía todo este rollo que he venido puliendo con los años, pero la iglesia ya había escogido a su pastor, la iglesia iba a ordenar a su pastor y entonces invitó a iglesias hermanas para que atestiguaran el evento que la iglesia hacía. Y la iglesia puso predicador, interrogador, quien daba la Biblia, todo. No faltó el ingenuo, y uso un eufemismo, que dijera, entonces, ¿para qué nos trajeron? La respuesta sigue siendo la misma. ¿Para qué atestiguaras la bienvenida al pastor de la primera iglesia bautista de Atizapán de Zaragoza en el fraccionamiento Loma Linda? Punto. O sea, entonces, lo que hago yo, pero curiosamente ahora ya no me invitan, porque al venirme a Morelia sucede un fenómeno de que aquí había habido una situación de esas que luego pasan, y al venirme a ministrar al grupo afectado, el club de pastores, por una tergiversación de información, se hacen hacia el otro bando, y a estos somos los rezagados, pues los que no se nos toma en cuenta. Erróneamente, y algún día hablaré más de esto y lo explicaré mejor. Pero cuando iba a las ordenaciones y me tocaba ser interrogador, porque el concilio lo decidía, pues desde ahí empezaba yo a hacer influencia en un manejo más escritural. Entonces, en vez de preguntarle al pobre tipo que estaba todo nervioso, porque a veces las preguntas son, ¿cuántas puertas hay en el cielo? ¿Cuántas alas tienen los ángeles? ¿A qué horas va a venir el último rayo para tronar la tierra? Puras estupideces dentro de la bola de sandeces que atestigué en ordenaciones, y todavía hace un par de años en México, sufrí, y sufrí porque quien estaba siendo interrogador era una mujer que había tenido supuestamente formación teológica, pero fue lo que dije. La tiró por el excusado y se amoldó peor que un fundamentalista dogmático típico, e hizo una interrogación de lo más absurdo. Entonces, lo que hago yo es ir a Timoteo 3. Entonces le digo al candidato, a ver tú, háblanos, ¿qué tienes que ver con Cristo? Y ahí se echa su verbo, ¿no? Subjetivo de su llamada, pues solo él lo sabe. Ahora, dinos por qué quiere ser pastor. Y ahí echa su verbo de que Diosito lo escogió, ok, gracias, man, ya siéntate. Entonces me volteo a la iglesia local, no al concilio, a la iglesia. ¿Quién es aquí los colaboradores, el liderazgo? Que yo. ¿Qué haces? Que yo esto, yo... muy bien. El resto, manada. Muy bien. Manada y líderes. Escúchenme. Y empiezo, ahora, ¿sabes cómo hablo? Y voy al punto, con más diplomacia, manejo eso, pero ahorita estoy en clase, estoy con mis alumnos y sintetizo muy puntual, y puedo sonar brusco, pero no lo hago literal así. Pero entonces les digo, a ver, aquí dice Timoteo 3, el que anhela obispado, buena obra desea, pero vamos a ver sus requisitos. Ya oímos lo que él dice que es subjetivo, le podemos creer o no, pero dice que es cristiano y que Diosito lo quiere aquí. Ok, ahora, ustedes me van a contestar. Este hombre es, y empiezo con la lista de Timoteo 3, este hombre es apto, es honrado, es marido de una sola mujer, es sobrio, es decoroso, es prudente, es hospedador, no dado al vino, etcétera. Voy con la lista y me detengo en cada pregunta. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? Y todos se chiven y todos de colores. Contéstenme, esta es pregunta para ustedes. Si ahí le pregunto, ¿eres hospedador? Me va a decir que sí. Pero ¿qué le pregunto? Al que interrogo es a ustedes, que quieren que sea su pastor. Y así me voy. Llego. Marido que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en orden, no en rebelía, porque si no, no va a llevar bien la iglesia. Y ahí, a ver, ¿cuántos hijos tiene? Tantos. ¿Con la misma? Y con la misma puede sonar de muchas connotaciones.
pues ni modo que se ande cambiando órganos, ¿no? Con la misma, sí, ok. ¿Tiene fama de otras mujeres? No, no, ok. ¿Qué edades los hijos? A ver los hijos, ahí se paran, ¿no? Ok. ¿Cómo son? ¿Están en la iglesia, están en los cultos, o se salen, se largan, son distraídos, les conocen algún problema los escuincles en las escuelas, han hecho algún lío con el sexo opuesto, en fin, me entretengo, ¿no? Ah, no, y empiezan a pensar, porque si no, no va a poderlos llevar. Si no sabe llevar su casa, no va a saber llevar la iglesia. ¿Cómo? ¿Y cómo es con su mujer? Es cariñoso, la atiende, es cuidadoso, la ama, como dice Efesios, ama a su mujer como Cristo a la iglesia, etcétera, etcétera. O sea, se ve y empiezan, ¿no? Y algunos de veras como que la piensan de a dos veces, ¿no? No me contesten lo que creen que quiero oír, contesten lo que es, porque esto es importantísimo, este va a ser el último responsable de entre ustedes. Y así me voy, ¿no? Afortunadamente, medio mundo ha contestado que sí califica. Algunos valientes han dicho, mira, aquí como que le hace falta echarle más ganitas. Ah, ok, ¿estás oyendo tú? Que aquí te está diciendo la iglesia que tienes que ser más cuidadoso. Sí, ok, entonces apúntalo. Ok, terminamos. Entonces ustedes, ya lo oyeron que dice que es cristiano, ya lo oyeron que dice que Dios le dijo que estuviera aquí ministrando, ya lo calificaron. Aún así quieren que sea su pastor, quieren ordenarlo, el interrogatorio es para ustedes. No, sí, terminé mi interrogatorio. Entonces el concilio se queda así, pero no le preguntaste cuántos diablos existen en el planeta, no le preguntaste si el cielo es verde o es azul, no le preguntaste del tercer cielo. No les pregunto tonterías, pregunto lo que tengo que preguntarle a este señor. Ahora, su calificación doctrinal depende de que la iglesia esté en los 7 principios bautistas, que debió ser lo que la organizó como iglesia bautista. Si no se sale de eso, es bautista y no hay problema doctrinal alguno. Entonces se quedan así, pero afortunadamente ya después ninguno pretendió volver a interrogar porque lo paraba. Ya fue el interrogatorio bíblico, ¿qué más quieres? Y así haciendo show en los cultos, pero pues ya ves, por eso no me invitan, ¿no? Pero es lo más apropiado escrituralmente, claro que diplomáticamente y hablando bonito y cuidando mi testimonio, no abrupto como lo acabo de hacer en este momento. Entonces, así debe ser la ordenación. La iglesia escoge a su último responsable y le pondrá la etiqueta que quiera, pero es sobre quien van a estar los ojos para que todo camine. Invita a iglesias hermanas para que sean testigos de ese hecho y conozcan al nuevo pastor ordenado, porque la imposición de manos no es otra cosa que decir, lo avalamos. Ni siquiera es el concilio, es la iglesia, porque si bien el concilio impone sus manitas, estamos haciendo lo que ya vimos en los otros videos, un hitoísmo o un landmarquismo, es decir, una sucesión apostólica. De la tontería en la que estuve, que le llamaron ordenación hace un par de años, una cosa así, el pastor fundamentalista, dogmático, ignorante, que ya lo había la iglesia puesto como pastor emérito, pero ya no pastores, ya déjanos con nuestro nuevo pastor, habían decidido no imponer manos en sus diáconos ordenados, sino hacer una oración general por todos, bendiciéndolos. Me gustó y dije, qué buen paradigma, estos ya empiezan a agarrar otro patín. Pero el anciano que estaba allá, impertinente, interrumpió el servicio, gritó que eso no estaba bien, bajó y ordenó que pastores ordenados pasásemos para ponerle las manos en la cabeza, porque algunos la ponían en el hombro, en la cabeza, tiene que ser en la cabeza. Y yo me quedo pensando con todo eso, es terrorífico, y lo vemos incluso en la política, cuando hay un monolítico, antagónico, absurdo, caprichoso e ignorante con el poder. Y hizo que se hiciera de ese modo, pero interrumpió lo que llevaba, por lo menos ya después de un interrogatorio fatal,
llevara ya un ritmo más o menos saludable. Y el caso es la superstición, que no doctrina, superstición de que las cosas se tenían que hacer así porque si no, no iban a ser bendecidas. Entonces, la estipulación de quién va a ser el último responsable en la autonomía es un privilegio de la iglesia local. ¿De dónde? En la armonía y fraternidad convencional, regional o nacional, invita a sus iglesias hermanas. ¿Y por qué hermanas? Porque se supone que tenemos los 7 principios que son el contenido denominacional, aunque la triste realidad es que las iglesias hermanas invitadas naveguen en todo menos en los 7 principios, pero se autodenominen bautistas, y les decimos así, pues, ya que hacemos, pero por lo menos atestiguan la entrada formal al pastorado, o como le pongan, de este individuo, porque la iglesia fulana lo ha reconocido. Entonces, como se dan cuenta, la inercia de hacer las cosas como se han venido haciendo, o que si modifico me van a ver mal o va a haber problemas, etcétera, pues es lo que tiene un retraso muy importante dentro de lo que es la denominación. Pero también hace estos núcleos de líderes convencionales, regionales o nacionales que ostentan el poder y se mueven entre ellos, asignando siempre en cada nueva convención los puestos o las estafetas para seguir manejando el control de la inefectividad y de la inoperancia, de donde pues las iglesias más audaces, como los gobernadores hoy día, dicen, no, pues yo me deslindo de la federación y yo manejo mi estado, ¿no? Pero no se puede hacer por cuestiones económicas, los gobernadores dependen de federación, aunque pretendan. Pero acá, en la autonomía de la iglesia, el valor es de que, como autónoma, pues la iglesia se sostiene a sí misma. Por eso sí podemos ser tan audaces de decir, pues ¿saben qué convención regional o nacional? Nosotros sí somos bautistas, tenemos nuestros 7 principios y nosotros podemos fraternizar con ustedes y colaborar hasta donde podamos y gustemos, pero no tenemos ningún deber hacia ustedes, ni tienen injerencia alguna con nosotros, porque somos una congregación autónoma. Ese es un principio, bueno, si Cristo Señor es extraordinario, si la revelación que apunta a Cristo es extraordinario, pues la autonomía de la iglesia es extraordinario. No hay jerarquía, no hay presbiterio, no hay sínodo, no hay supervisor, superintendente, somos nosotros. Modestia aparte, la ventaja que tiene este tiempo, esta congregación, es que tiene la formación y sobre esta formación está agarrando sus bases para entender tantito de dónde viene, quién es y a dónde va, pero con razones, sustentada en contenidos, no en la superstición o en la inercia. Es que nos han dicho que es así, sino con la neurona por delante. Claro, siempre Dios va primero, pero pensando y analizando las cosas, porque si no, estamos en la calle. ¿Ok? Bueno, entonces entramos al otro punto, el sostenimiento de la congregación. Tenía una pregunta rápido sobre la ordenación. Entonces, en cada toma de pastorado viene una... Hace Pera una observación inteligente. Cuando hay un cambio de pastorado, y déjame decirte mi colmo, no lo debería haber, ¿eh? No lo debería haber. Debería el pastor quedarse con su congregación, que la congregación lo eligió. Último responsable, porque la etiqueta cambia, pero debería quedarse hasta morir. Es el ideal. ¿Por qué no pasa eso? Un fenómeno es, y muy común, el llamado a una iglesia con mejor posicionamiento, mejor sueldo, mejor nivel social, mejor ciudad, y brincan. Súper común. Ahora, un paréntesis. Ya mencioné que hay hombres de Dios,
como últimos responsables y como colaboradores en las iglesias, y que dan la piel y Dios les va a dar un premiezote, y que los reconocemos y los honramos. Pero estoy hablando aquí de la politiquería que existe alrededor de esto. Y esto es muy común, ese brinco. Jugamos con el himno, yo sé que un día el río cruzaré, hablando de que te mueres y te vas al cielo, el himno, pero lo usamos para el que brinca al otro lado para que se le paguen dólares. Entonces, Pera pregunta, y es una pregunta inteligente, ¿qué de un pastor que cambia de pastorado debería ser ordenado? Sí, porque su ordenación correspondió a esa congregación local. Llega a una nueva congregación local y de alguna manera está siendo elegido, si no dentro de la misma congregación, fue elegido para ser el último responsable y debe haberla. Gracias a la observación de Pera, también menciono que accidentalmente yo lo he tenido en mis congregaciones. No lo he provocado, pero se ha dado. En el último episodio aquí en Morelia se dio de una manera curiosa porque uno de los colaboradores sugirió entonces que la congregación pasara, que el liderazgo estuviera y se hiciera una oración de reconocimiento a la función. Fue muy acertado, pero aclaro que no lo originé, pero fue muy acertado, como que de una manera natural se dio, y eso es excelente. Ahora, el otro caso que menciono, ¿por qué hay estos cambios de pastorado? Debo decir que yo lo he hecho. Yo he estado en México, Jalapa, Zacapu, Morelia. Y en Zacapu ayudé a la primera iglesia bautista de Zamora en un momento dado. Pastoreé las dos iglesias, aunque la primera de Zamora fue muy poco tiempo y fue nada más cierto apoyo. Pero en estos cambios de pastorados ha sido totalmente contra mi voluntad. He sufrido los cambios de pastorado. Casi les digo, como enviudar para volverse a casar, de donde me resistía. Había resistencia de mi parte. En México fue con un poco de más facilidad, porque tuve antagonismo con la misión mexicana, es decir, los bautistas del sur de Estados Unidos que estaban como profesores, porque yo tenía también una cátedra, y por la naturaleza de mi cátedra, que llevaba a mis estudiantes a pensar, pastores, y les decía que ya no éramos objeto de campo misionero, sino que teníamos que ser misioneros y misionar en otras latitudes del planeta. Eso sacudió mucho a los gringos que estaban aquí, aunque eran mis amigos, entre comillas, y creí que iban a aplaudir que después de más de 100 años se les dijese, miren, en vez de ser dependientes, vamos a ser colaboradores, vamos a misionar en otras partes, y estoy estimulando a mis alumnos a ello, con clases de teología. Entonces, hubo un antagonismo fuerte y una ruptura que propició mi salida a Jalapa. Sin embargo, no era necesariamente de la iglesia, aunque el director del seminario era diácono en la iglesia que pastoreaba. El director del seminario de ese tiempo era diácono colaborador en mi iglesia que pastoreaba. Entonces dije, va a llegar un momento que voy a poner a la iglesia entre él y yo. Y amando mucho a la congregación, acepté el pastorado de la primera de Jalapa. Y cuando fue el cambio a Zacapu, obedeció igual. Yo no quería venir a Zacapu. Jalapa, como atestiguan los online hoy día, me había obsequiado una casa que ofrendé. ¿Para qué me voy de Jalapa? Y la ofrendé para no cargar que la vendo, que la rento, sino para que pongan al pastor, que ya últimamente ya ni se le da ese uso y esas cosas, como saben. Se tergiversan, se pervierten las intenciones y las cosas. Pero fuimos a Zacapu contra mi voluntad y tuve mucha resistencia para aceptar el pastorado ahí entre Dios y yo. Total, lo acepto y debo aclarar que cuando los acepto es de buena gana. Primero es el infierno y el tormento, ya después es la aceptación feliz y el ministerio gozoso. Y pasó lo mismo de Zacapu para acá. Lloré mucho la salida de Zacapu. Bendito sea Dios que mis salidas no han sido antagónicas y han sido problemáticas. Y mi mejor testimonio es que he puesto al pastor que me sucede. Siempre ha sido Dios, pero me da el tiempo de buscarlo,
presentarlo a la iglesia, llevarlo, que lo conozcan y que como presentarle a un novio, ¿no? Mira, te presento un nuevo novio. Nunca he dejado una iglesia sin pastor, siempre Dios nos da el tiempo, no salimos con prisa ni con presión para dejar un nuevo servidor. Llego a Morelia y he asumido el ministerio con mucho contentamiento, aunque al principio los ministerios me cuestan mucho trabajo porque he amado mucho la plaza anterior. Entonces no ha sido por ganar más dinero. De hecho, cuando vine para acá, una de las cosas que ignoraba es cuánto me iban a pagar, pero no porque no me quisieran decir, sino porque yo no quise saber. Turo, quien es miembro de nuestro instituto y representante legal de la iglesia, me iba a decir, te vamos a decir cuánto te vamos a dar, no me digas, no quiero saber porque Dios me quiere allá y dándome o no dándome voy a ir. Y eso fue un testimonio muy poderoso porque mi anterior, mi antecedente, pues hasta negoció, no me está dando lo que espero, denme más, búsquenle. Entonces, aquí la cosa no ha sido así. Entonces, como he dicho, llego a un lugar, es bendecido, digo, ay, qué rico, ya me quedo para disfrutarlo, y Dios me pone en otro lado, con la subjetividad que mencioné. ¿Quién dijo que Dios me trajo? Pues digo yo. Y dicen las gentes aquí, pero ¿dónde está el escrito que vino del cielo? Pura subjetividad, que ya en el quehacer y la objetividad pueden irse descifrando si fue acierto o fue error. Nos agarramos de las promesas de que todo es para bien, aún un posible error. Pero yo no uso el nombre de Dios en vano para decir, Dios me quiso, hermanos, y ustedes se aguantan. No, yo digo, yo interpreto que Dios me quiso, pero asumo la responsabilidad aún en el riesgo de interpretar. Como se dan cuenta, a mí no me gusta manejar la superstición, ni sacar a Dios como mi estandarte para echarle la culpa a Él, sino asumo mis responsabilidades y por fe acepto las cosas. Pero entonces, hoy día, online, puedo descifrar un poco, no puedo entender bien todo el mantel, veo parte nada más del dibujo, pero digo, a lo mejor por eso nos quería aquí en Morelia, esta visión online a raíz de todo lo que ha sucedido. En fin, eso obedece ya a interpretaciones de carácter personal. Tengo que dejarlo aquí, lamentablemente, no puedo terminar autonomía de la iglesia local, pero lo vemos, primeramente Dios, en 8 días. Mucho gusto en saludarlos, muchas gracias, bendiciones. No estoy dejando tarea porque la que va a venir, agárrense. Nos vemos. Gracias, mamita. Buena pregunta. Sí, muy buena.